Lo que les iba a aclarar o avisar es que, bueno, por algunos comentarios que estamos teniendo de otras cátedras y demás, como se está notando que hay acciones fraudulentas asociadas con temas cuestionarios, el tiempo de habilitación va a ser, si es de 15 minutos, el cuestionario 20 minutos, ¿sí? O sea que los que ingresen y quieran aprovechar los 15 minutos lo tienen que hacer apenas se habilite o como máximo 5 minutos después de abierto el cuestionario. No se va a reabrir, así que bueno, estén atentos porque en cuanto terminemos con lo que sería contenido a ver el día de hoy, voy a habilitar el cuestionario. Empiezo a Profe, ya compartir. que apenas se empieza, o sea, habilita el cuestionario, ¿Cómo? apenas termina la clase, habilita el cuestionario. Sí, cuando terminemos con los temas que vemos hoy, ahí ya habilito el cuestionario y va a estar habilitado 20 minutos nada más. ¿Ok? Así va a ser, pues bueno, porque están siendo medio fraudulentos los temas de cómo resuelven los cuestionarios, así que para tratar de evitar la difusión y demás, copia, entonces vamos a tomar esa medida. Bien, entonces les comentaba, lo que vamos a ver hoy día corresponde a tema arreglos, ¿sí? Ya está habilitado en el aula las pestañas. Recuerden que como estamos en un redictado, los contenidos en cuanto a trabajo práctico viene a ser lo que estamos manteniendo los trabajos prácticos propuestos para el ciclo 2024. ¿Sí? Entonces eso es lo que van a trabajar con sus profes en las comisiones de práctica. Como siempre, tienen la parte de donde está el enunciado, o algunos ejemplos, foro para participar. Y en esta parte, en la de introducción, que es donde estuvimos trabajando lo que tenía que ver con programación orientada a objetos, ahí es donde van a tener el cuestionario, ¿sí? Acá ya está figurando la pestaña de cuestionario, los voy a habilitar, como les decía, cuando terminemos de ver los contenidos de hoy, ahí voy a habilitar y de nuevo. El tiempo va a ser casi el tiempo que dura el cuestionario, ¿no? Si el cuestionario me da 15 minutos, vamos a dejarle un margen de 5 extras, pero nada más. En cuanto a que si se conectan más tarde, bueno, pueden empezar, pero se les va a acabar el tiempo en ese lapso, 20 minutos como máximo, ¿sí? 15 dura, si entran en horario bien, y si entran, no sé, justo en los últimos 10 minutos, bueno, les durará eso. Si entran en los últimos 5, les durará eso el cuestionario y se va a cerrar. ¿Sí? A eso me refería con que tengan en cuenta que solo tendrían un margen de demorar desde que se habilita el cuestionario 5 minutos, ¿sí? Para tener el tiempo de duración completa del cuestionario. Bueno, entonces vamos a ver el tema de arreglos. Comenzamos, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con arreglos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se trata de una estructura de datos que es la implementación del tipo de dato abstracto arreglo, ¿sí? Que habíamos visto en la clase pasada, estaba dentro de los tipos de datos abstractos, ¿no es cierto?, definidos, y que su definición nos decía que se trataba de un conjunto de elementos que eran todos del mismo tipo, ¿sí? Entonces decíamos es homogéneo. Y cada elemento se va a guardar en una posición, ¿sí? A la cual vamos a poder acceder a través de uno o más subíndices, ¿sí? En el caso de arreglo. Como nos muestra acá el gráfico, entonces vamos a tener bajo un mismo nombre, un nombre que representa a todo el conjunto de posiciones donde se van a guardar esos datos, bajo el mismo nombre, y fíjense que cada uno de estos elementos se puede acceder, cuando se trate de un arreglo unidimensional, va a ser accedido a través de un único índice. Cuando veamos
arreglos bidimensionales en un momento, vamos a ver que ahí vamos a necesitar dos índices, ¿sí? Bueno, yo puedo guardar, entonces sabiendo el nombre y teniendo el índice donde quiero guardar ese elemento, voy a poder hacer entonces una asignación de, por ejemplo, si vamos a guardar elementos de tipo cadena, string, podemos guardar este nombre Juan, ¿sí? En otra posición guardaremos el nombre Mariela. Y lo que no debemos perder de vista es que siempre lo que sería índice, en el caso de los arreglos, va a empezar en 0, ¿sí? No empieza en 1, los subíndices, sino empezamos en 0. Entonces 0, 1 y así para cada elemento de este arreglo. Bueno, ¿cómo se obtiene la dirección en memoria de cada elemento del arreglo? Bueno, se aplica una fórmula, ¿sí? Entonces, por este direccionamiento decimos que vamos a poder acceder en forma directa simplemente conociendo el valor del índice, ¿sí? Al elemento que nos interesa. Decimos direccionamiento base más offset. Fíjense que acá estamos viendo en este esquema que tenemos un arreglo, ¿sí? Definido de un tipo de dato que le llamamos cosa, ¿sí? Esto entiéndase que puede ser una clase con su propia definición de atributos, comportamiento y demás. Bueno, entonces, para crear un arreglo de ese tipo, que podría ser también sino un primitivo, un int, un float, ¿no es cierto? Vamos a tener que indicar ese tipo de datos que vamos a guardar, corchetes para que se entienda que se trata no de un objeto, sino de un arreglo de ese tipo de objetos, y usamos el operador new porque estamos construyendo un objeto, ¿sí? Entonces eso también tengamos en cuenta, como estamos trabajando con Java, que es un lenguaje orientado a objetos, lo que hacemos al trabajar con arreglos es crear un objeto. ¿De qué tamaño o con qué capacidad decimos? Con, en este caso, capacidad para guardar 3 objetos de este tipo. Acá se hace una suposición, ¿no? Si esta fuera la memoria, ahí vemos las direcciones, digamos, ¿sí? De esos elementos, de esas posiciones donde vamos a guardar los elementos, y decimos, si cada cosa ocupa 2 unidades de memoria, ¿no? Vamos a tener que entonces el primer elemento va a ocupar esas dos porciones o unidades de memoria, después cosas 1 serán las siguientes 2, y así, porque su característica también es que se guardan en posiciones contiguas de memoria los elementos en un arreglo. Cuando yo trabajo con el operador new, lo que hago es guardar en este nombre que le damos acá, en realidad una referencia al primer objeto, a la primera posición de este arreglo, ¿sí? Para poder acceder a las siguientes posiciones, entonces es que ahí aplico este direccionamiento, ¿está? Bueno, entonces tenemos el primer elemento ubicado en, supongamos esta posición que decimos que es la 116, si yo quiero usar este direccionamiento, fíjense que se traduce en que voy a usar la dirección inicial, ¿sí? De cosas, y para cualquier otro elemento al cual quiera acceder mediante su índice, indicaré más el valor del índice por el tamaño que ocupa ese tipo de elemento, ¿sí? Entonces, para cuando sea o se trate del elemento inicial, del que está en la posición 0 del arreglo, vemos que se cumple, ¿no? Que decimos, tenemos 116, es la primera dirección disponible del arreglo, más índice que es 0 por el tamaño que habíamos dicho que es 2, esto me da como resultado 116. Si quiero calcular la dirección de memoria del siguiente elemento, que es el segundo del arreglo, pero que tiene índice 1, bueno, haciendo este cálculo obtenemos que está en 118. Y de esa manera, fíjense que con la misma fórmula, solamente conociendo el valor del índice, obviamente el tamaño de cada elemento, ya podemos acceder a cada uno de esos valores. Eso no cambia
por más extenso que sea el arreglo, no va a cambiar, ¿sí? O sea, siempre voy a aplicar la misma fórmula. Por eso, cuando se hace un análisis de cuánto en este caso tenemos representado en este sistema de ejes, cantidad de elementos en lo que serían las X y el tiempo que se demora, voy a poner así, cuando hacemos un análisis del tiempo que nos consume, en este caso hacer el acceso al elemento, fíjense que es constante, ¿sí? Esta es una de las cosas que nosotros preguntamos cuando estamos en los finales a veces, ¿no? Porque nos interesa también que ustedes puedan escoger entre diferentes estructuras, analizando los beneficios que aporta cada una, las ventajas o desventajas que tiene. Entonces, uno de esos beneficios o ventajas es que yo puedo acceder a cualquier elemento del arreglo simplemente aplicando esta fórmula, ¿sí? ¿Qué me quiere representar la gráfica? Que no importa cuántos elementos tenga, por eso decimos n, ¿sí? Por más que crezca, fíjense que el tiempo se mantiene constante. ¿El tiempo de qué? El tiempo de acceso a un elemento, ¿sí? Bueno, esa es una de las grandes ventajas que tiene cuando usamos arreglos. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer con arreglos dentro de lo que es la programación orientada a objetos? Hacer lo que se llama redimensión, ¿sí? Que en sí consiste en, yo tengo en principio creado un arreglo, ¿sí? De un tamaño. Hemos visto que cuando hemos construido, en este caso, hemos indicado cuántos elementos como máximo va a tener, ¿sí? Entonces se crea de ese tamaño. Sin embargo, como estamos trabajando con referencias, porque lo que dijimos es, yo creo el objeto y lo que se guarda acá en cosas es la referencia, la dirección del primer elemento que se ocupa para ese arreglo. Cuando yo quiero, por necesidad de que sea completado, por ejemplo, todos los lugares disponibles de este arreglo, usar otro, puedo hacerlo y lograr que esta misma referencia que antes me indicaba que este era su contenedor, que este era el arreglo, se actualice y me apunte, digamos, a un nuevo arreglo que tenga mayor tamaño, ¿sí? De eso se trata la redimensión. Bueno, este proceso, digamos que consiste en que voy a tener que copiar cada uno de esos elementos, ¿sí? Cada uno de esos elementos en ese nuevo arreglo, para disponer de más espacios, ¿no? Cuando yo logro hacer esto, fíjense que al momento de haber creado este otro arreglo, ¿no? Cada vez que yo creo un objeto que tenga una referencia. Esta es la referencia datos, esta es la referencia tempo. Cuando yo hago este pasaje, entonces puedo hacer que datos ahora me referencie, me apunte al mismo lugar al que apuntaba tempo. De esa manera decimos que redimensionamos el arreglo, ¿no? En realidad estamos apuntando a otro lugar de memoria, ¿no? Pero bueno, hicimos la copia de todos los elementos, entonces preservamos el contenido inicial. Si bien con los arreglos podemos hacer esto, en lo que es Java, por ejemplo, también hay que analizar cuál es el costo, digamos, de hacer esta operación en términos de tiempo, ¿no? Fíjense que para este caso también volvemos a tomar el sistema de ejes cartesianos representando en el eje de las X lo que sería n cantidad de elementos y en el eje de las Y el tiempo. Y por la gráfica que observamos, que es una función lineal, decimos acá, vamos a notar que a medida que yo tenga más elementos en un arreglo, también va a crecer el tiempo que vamos a consumir, digamos, en hacer este proceso de la redimensión. ¿Por qué? Porque vamos copiando uno a uno esos elementos, de un arreglo al otro, ¿sí? De nuevo, solemos preguntar entonces por estas cuestiones, ¿no? Cuando se trata de un final, decimos, a ver, ventajas, desventajas de un arreglo. Por ejemplo, en el acceso dijimos ventaja. En el caso de la redimensión, me permite hacerlo, pero a un costo, ¿sí?
Bien. Otra cuestión, ¿sí? Cuando trabajamos con arreglos, ahora vamos a ir un poco al entorno, a la IDE, y vamos a probar cómo se trabaja con el arreglo y después volvemos acá a lo que sería comportamiento mejorado para que quede un poco más claro, ¿sí? ¿Cómo dijimos que vamos a crear un arreglo? Bueno, a través de su nombre, el que elijamos, indicar entre corchetes que se trata de un arreglo, tipo de dato que va a guardar, y para que realmente se construya ese objeto tenemos que usar new, ¿sí? O sea, el operador de que llama el constructor, ¿no es cierto? Que vamos a crear el objeto, en este caso un arreglo de tamaño 5. Índices de 0 a 4. Bien. Una vez creado el arreglo, yo puedo hacer todas estas operaciones de asignar posición a posición un valor. Puedo recorrerlo, ¿sí? Puedo trabajar con un ciclo for, por ejemplo, para moverme a través de todas las posiciones de este arreglo, ¿sí? Y veamos qué obtenemos cuando llamamos a len, que sería una propiedad de este tipo de objeto, ¿sí? Veamos también qué es lo que ocurre con este ciclo for, ¿sí? Acá voy a comentar la parte de abajo, vamos a ir viendo por partes, acompañando lo que sería la diapositiva. A ver ahí. Claro, siempre hay que guardar los cambios. Ahí está, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso len me dice 5, tal vez podríamos interpretar, claro, yo agarré, lo construí y acá fui agregando hasta 5 elementos, ¿sí? El ciclo for que me presentó empezó desde el índice 0, o sea, yo usé una variable i, cuando estoy presentando el elemento para que se vea en pantalla, uso su nombre y entre corchetes la posición. Esa es la manera de acceder, dijimos, a cada elemento en forma individual. Cuando yo recorro, entonces si lo hago de esta manera, estoy recorriendo cada una de esas posiciones del arreglo. Por eso me muestra todos los valores guardados, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, hago esto? ¿Sí? Cargué solamente del 10, 20, 30 y 40, de la posición 0 hasta la posición 3. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese caso? Fíjense que me muestra acá un valor, el for se supone va a llegar hasta el valor de len, ¿sí? Len, ¿cuánto es? 5. Entonces ese len hace referencia al tamaño que se creó, ¿sí? Al tamaño de creación de la regla. Bien, ¿cuál es su capacidad? Digamos, en este caso es 5. Cuando yo uso el ciclo for, como se trata de un primitivo, el entero, entonces, ¿qué es lo que veo cuando quiero visualizar esa posición? Me muestra, yo no le di un valor explícito, pero sí me muestra un 0. ¿Por qué? Porque ese es el valor por defecto para ese tipo de datos, ¿sí? Para el int. Lo que tenemos que notar entonces es que len hace referencia a esa capacidad máxima. Si yo utilizo un ciclo for, por más que haya simplemente cargado dos posiciones, ese ciclo for va a tratar de recorrer y mostrarme todas las posiciones de la regla, ¿sí? Porque len hace referencia a ese valor, ¿está? Bueno, va a suceder que nosotros por ahí vamos a necesitar no que me muestre todas las posiciones, sino lo que fue cargado de esa regla, cuántos elementos útiles tiene, ¿sí? De eso es lo que habla acá la presentación cuando me dice comportamiento mejorado, ¿bien? Ay, no sé si hay el micrófono abierto, a ver. Flores Bryan. Entonces les decía, cuando hablamos de comportamiento mejorado,
es porque a lo que hacemos referencia es esta situación. Nosotros trabajamos con arreglos y sí lo creamos con un tamaño porque seguramente nuestro propósito es ocupar las posiciones del arreglo, ¿sí? Con un tope del que elegimos al momento de crearlo, ¿bien? Pero puede que durante el proceso nosotros no cargamos todo, no hacemos una carga completa, sino que vamos haciendo ingresos, supongamos a pedido del operador, ¿sí? Entonces se va haciendo un agregado de uno en uno. Bueno, cuando tenemos ese tipo de situaciones, entonces no estamos llenando a su capacidad máxima el arreglo. Y sería bueno tener entonces que recorrer solamente hasta la parte o hasta la cantidad de elementos que efectivamente están guardados en el arreglo y no mostrar todo lo que todavía no ha sido asignado, ¿no? Toda la porción que todavía no se le ha asignado valor. Bueno, en este ejemplo eso es lo que se está planteando. Decimos, tenemos un arreglo que se llama alumnos, que guarda objetos de tipo string, cadenas, se lo construye de un tamaño, acá decimos puede guardar 100 alumnos, y fíjense que para poder tener en cuenta cuántas de esas posiciones sí han sido efectivamente cargadas, ahí es donde decimos, bueno, voy a usar una variable adicional. ¿Cuál va a ser su objetivo? Que cada vez que yo agregue un elemento, hago crecer, es un contador, ¿no es cierto? Hago crecer en una de esas variables. Agregué acá un alumno, incrementé esa variable. Agregué otro, vuelvo a incrementar, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta variable? ¿Para qué la necesitamos? Para que cuando hagamos, por ejemplo, el recorrido, ¿sí? Ya sea para mostrar o para hacer algún cálculo, solo vamos a tomar entonces la parte donde efectivamente se hizo la carga de valores, ¿sí? Esa sería la manera de tomar solo esos elementos y no con len, que len le va a mostrar todo el arreglo, ¿no? Y en este caso vamos a ver qué pasaría si trabajamos con un arreglo de tipo string y queremos ver un arreglo completo por más que no tenga todas sus posiciones ocupadas. Eso vamos a verlo acá. Tenemos acá el arreglo nombres, tenemos ahí esa variable adicional. Y acá, por ejemplo, solamente estoy haciendo uso de las instrucciones para pedir un nombre, luego pedir otro más. Y cuando hago el recorrido, es ahí cuando voy a anotar los cambios, ¿sí? Fíjense que acá yo planteo dos ciclos, uno en el que uso la variable inscripto, que es la que me guarda cantidad de elementos agregados, y después usamos len para anotar la diferencia. Si probamos esto, vamos a decir, no sé, Norma, por ejemplo, ¿sí? Otro alumno, Jorge. Bien, ¿qué es lo que obtengo? Cuando uso el ciclo for que utiliza esa variable inscripto, que es la variable que tomó nota de cuántos elementos se cargaron, me muestra efectivamente solo los dos, ¿sí? Que fueron cargados. Si hubiera cargado tres, bueno, me mostraría tres y así. Si yo utilizo un ciclo for usando len, fíjense que me muestra Norma, Jorge, y sigue haciendo su barrido, su recorrido, y me muestra null. ¿Por qué? Porque no ha sido asignado ningún valor a esas otras posiciones, ¿sí? Bueno, la necesidad, digamos, de esa variable adicional es frecuente cuando trabajamos de esta manera con los arreglos, ¿sí? De ahí, entonces, que se entienda que se propuso una definición de una clase que me permite ya trabajar replicando, digamos, el comportamiento de una regla, en el sentido que tengo elementos que los voy a poder guardar en posiciones y que voy a poder acceder cada vez que agregue, ya voy a saber, voy a irlo agregando al final, y siempre que haga referencia a en este caso, vamos a ver si es propiedad o método, ya voy a saber hasta dónde se cargaron efectivamente elementos dentro de esa colección, ¿sí?
ya no me va a hacer falta tener una variable adicional. No es un arreglo, pero sí es una clase que me permite mantener ese comportamiento bastante similar, digamos, al del arreglo, con esas ventajas también, ¿sí? Algo que hace rato no probamos fue el hecho de qué pasa cuando intento asignar más valores de los que supuestamente puedo. ¿Sí? Acá supuestamente solo 5 y acá estoy diciendo, bueno, de la posición 0, 1 hasta la 4 serían índices válidos y acá tengo una asignación a una supuesta posición 5. ¿Sí? Veamos qué es lo que va a pasar. Ahí voy a salvar esto y probamos. Bien. Se rompió la ejecución, me surge o se me lanzó una excepción. ¿Sí? Y acá me está dando el nombre. Dice index 5 fuera, ¿no es cierto? O sea, está sobrepasando la capacidad de creación de la regla. ¿Sí? Bueno, entonces, no deberíamos, podemos crear un arreglo con un tamaño, si necesitamos que crezca más, podemos redimensionar, porque no vamos a poder asignarle más elementos que los que hemos definido al momento de construir. ¿Sí? Bueno, eso también como dato adicional sobre lo que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, Es como si estuviera fuera de límite, algo así, ¿no, profe? claro, por eso dice acá, index out of bound exception, o sea, fuera del límite de los arreglos, del arreglo de las posiciones válidas, se intenta hacer un acceso, ¿sí? Un acceso que no es válido. Así que es como un overflow, ¿no? Diríamos, de esa estructura. Bien, entonces, yendo acá a lo que teníamos como presentación, este mismo comportamiento lo podemos lograr con un array list, ¿sí? Entonces, un array list es un objeto, es una clase definida que nos permite crear objetos de esa clase, y esos objetos, fíjense que van a tener un comportamiento similar al de una regla, en el sentido que nosotros vamos a ir guardando elementos en posiciones, sin que nosotros tengamos que indicar en qué posición. Cada vez que hagamos uso de una operación que se llama add, va a ir agregándolos al final, ¿sí? Voy a poder recorrerla y no va a hacer falta que yo lleve esa cuenta de cuántos elementos guardo hasta el momento, porque voy a tener ya la posibilidad de trabajar con una propiedad que se llama count, que nos va a dar esa información, ¿sí? Acá lo que vemos es, se define un array list para guardar, por ejemplo, string, y los voy agregando con el método add. Bien, esto llevado acá, lo vemos acá un poquito, más abajo, tengo un array list, ¿sí? Sabemos que al ser una clase, bueno, uso su nombre, ya vamos a explicar qué quiere decir estos paréntesis angulares, le doy un nombre, lo construyo como cualquier otro objeto de clase, y con el método add le voy incorporando elementos, ¿sí? Claro, bueno, acá me dice size, sería en el caso de Java, porque count es en el caso de C#. Bien, bueno, size sería el método que me va a permitir saber cuántos elementos útiles tiene. ¿Está? Acá vemos cómo podemos hacer el recorrido, haciendo uso del ciclo for clásico, digamos, iniciando con un valor de j en 0, que sería el valor que le vamos a pasar de la posición, y le decimos mientras sea menor que lo que me devuelve el método size, ¿sí? Me vaya presentando los elementos con un método get, ¿sí? Entonces, como se trata de un objeto de clase, ya tiene varias operaciones definidas, entre ellas la de add para agregar, la de get, que le debo indicar qué posición quiere para poder acceder a una posición puntual, size para saber cuántos elementos útiles tiene, ¿sí? Entonces lo voy a poder recorrer de esta manera, o bien usando
un tipo de ciclo o bucle for each, decimos, ¿no? Que se establece así como para cada elemento. Para los que vieron Python, bueno, esto les va a resultar familiar, ¿no? De alguna manera estamos diciendo para cada elemento que le llamo num, de tipo entero, que dos puntitos quiere decir que está o pertenece a la lista, en este caso array list, número lista. Bueno, ahí puedo acceder al elemento con ese nombre, ¿sí? Está marcando ahí. Cuando trabajamos con array list, hay que tener el cuidado de importar la librería también, ¿no? Acá arriba está Java Util Array List. Voy a comentar esta parte. ¿Sí? Y ahí lo vamos a probar. La documentación, ya saben, de las clases que nos provee el API de Java, la podemos ver. Ahora la vamos a revisar un poquito para ver qué otras operaciones podemos hacer con un objeto del tipo ArrayList, pero bueno, acá vemos, ¿no? Con size, les decía yo count, porque claro, como antes dábamos la materia con 4 lenguajes, en el objeto ArrayList también existe en C# y ahí se llama count la propiedad, ¿no? Acá es size, es método y me devuelve cuántos elementos guardé. Con un ciclo for puedo entonces usando get acceder a cada posición, o con un ciclo del tipo for each para cada elemento de la secuencia, habíamos dicho en Python, o para cada elemento de la colección, lo vamos visualizando a través de una variable, ¿no? Que en este caso era num. Bien, como figuraba acá. A ver si acá teníamos algún ejemplito más. No, bueno. Entonces, si yo hago una búsqueda de ArrayList en la API de Java, bueno, vemos acá la información, ¿sí? No es un arreglo como tal, fíjense que es una clase, acá vemos la relación de herencia, ¿no? Y qué clases implementan también, qué interfaces están implementadas por esta clase y qué subclases derivan de esta, ¿no? Esa es toda la información que me da. Y después ya, bueno, viene la explicación. Acá cuáles son sus constructores, entonces me permite, si yo lo llamo simplemente sin ningún argumento, me dice construye una lista, me dice acá vacía, por eso decimos que no es un arreglo así como tal, ¿sí? Como la definición que nosotros hemos visto de arreglo, con una capacidad inicial de 10 elementos. Pero también le podemos indicar qué tipo de o qué cantidad de elementos podría tener, ¿sí? Le podemos indicar una capacidad, o le podemos incluso dar una colección, o sea, un objeto de tipo colección que también, al enviárselo en la parte del constructor, me guarde esos elementos dentro de una array list, ¿sí? Bueno, y acá una lista con todas las operaciones, los métodos que podemos usar con un objeto de este tipo. Agregar una dd, que sería agregar siempre al final un elemento. Acá podemos hacer agregar, fíjense, indicando una posición para ese elemento. Agregar colecciones completas, bueno, limpiarla, que sería como vaciarla, ¿sí? Clonar podemos usar un contains, que este nos va a resultar muy útil en los ejercicios del práctico para saber si un elemento forma parte o no de ese array list, ¿sí? Entonces, como se trata de una colección, de un objeto que en definitiva es una instancia de una clase, ya tenemos, digamos, alguien programó todas estas operaciones para que nosotros podamos utilizarlas directamente, ¿sí? Acá tenemos el get que me devuelve el elemento que corresponde a una determinada posición, index of que me devuelve, yo busco un elemento y me devuelve en qué posición lo encuentra, puedo saber si tiene o no elementos con isEmpty, que me devuelve true si está vacío,
y no me va a devolver falso, y así, ¿verdad? Tiene varios. Remover también, puedo remover un elemento indicando su valor, digamos. Por ejemplo, quiero eliminar un objeto, un elemento 6. Bueno, va a remover los elementos 6, ¿sí? Si yo le quiero indicar el de un índice, también lo puedo hacer. Fíjense que hay una sobrecarga acá. Acá decimos removemos de una posición, acá removemos un tipo de objeto. Acá dice remueve la primera ocurrencia de ese objeto. Bueno, y así, ¿no? Entonces, para conocer, pueden ir creando un objeto y probando cada una de esas operaciones, pero hay algunas que van a ser más empleadas que otras porque, bueno, depende de lo que nos planteemos resolver. Acá size retorna el número de elementos en la lista, ¿ven? Después, bueno, ¿cómo lo puedo llevar? ¿Cómo puedo obtener un arreglo a partir de un array list? ¿Sí? Por eso que nos quede claro que no es un arreglo, ¿sí? Es un tipo de objeto que tiene un comportamiento similar al de un arreglo, pero también tiene sus diferencias, ¿sí? Bien, a ver, pues vamos acá. Y después pasamos a hablar un poquito de lo que son los arreglos bidimensionales, ¿sí? Antes de avanzar al concepto de lista. Entonces, cuando hablamos de arreglos bidimensionales, sabemos que bi, ¿no es cierto?, significa 2, entonces vamos a decir, para poder acceder a un elemento de un arreglo bidimensional voy a necesitar 2 índices, ¿sí? Cuando los tengo que construir, decimos entonces, vamos a indicar un nombre, doble par de corchetes, de qué tipo de dato se va a guardar, y también new para construirlo, y las dimensiones que correspondan, ¿no? Nosotros siempre graficamos cuando hablamos de arreglos bidimensionales como si fuera una tabla, con filas y columnas, ¿sí? Esa es la representación que le damos, gráficamente, digamos, pero es como que en realidad lo que va a pasar acá es que en cada posición de memoria como que va a tener la referencia por cada fila a un nuevo arreglo con sus también elementos, ¿sí? Pero bueno, para simplificar toda esa idea, esa representación, decimos directamente una tabla con filas y columnas. Para poder hacer la asignación a elementos de esa matriz, ¿no? Porque así la llamamos en este punto, al momento de crearla, bueno, voy a tener que utilizar también 2 índices. Fíjense que acá la notación es entre corchetes separados, ¿sí? Y acá el contenido, siempre respetando el tipo de dato de que fue creado el arreglo bidimensional. Y como característica acá, fíjense que como me tengo que mover a través de 2 dimensiones, voy a necesitar 2 ciclos for, ¿no? El más interno y que tiene su, digamos, su recorrido a partir de J0, y acá esto me quiere decir la dimensión de lo que está en la posición 0 de la matriz. Por eso les decía que en realidad cómo se guardaría en memoria es como que en la posición 0 tengo ahí la referencia del arreglo que se crea para lo que sería la fila correspondiente, por decirlo de una manera, ¿sí? Con todas sus columnitas, digamos, ¿no? Bueno, entonces la manera de recorrerlo va a ser esta. Doble ciclo for, con i, j o la variable que ustedes quieran, pero que representa, siempre decimos recorremos filas, nos posicionamos y vamos avanzando por columnas. Bueno, para lograr eso, entonces tenemos que escribirlo de esta manera. Bien. Matriz 0.len porque todas se supone que van a tener la misma cantidad de columnas, ¿sí? Como que me ubico en una fila y en esa fila avanzo por columnas de esta manera. Como se supone que la matriz va a tener por cada fila misma cantidad de columnas siempre, entonces
no va a haber problema con esto, ¿no? Porque lo comento, pero por ahí van a encontrar que en vez de que diga 0, diga ahí, por ejemplo, en esa parte. Y va a ser lo mismo, ¿ven? Acá se lo escribí de esa otra manera. Esto siempre pensando que tiene misma cantidad de filas para todas esas, perdón, misma cantidad de columnas para todas las filas. Manera de asignar, manera de acceder para, por ejemplo, mostrar. Igual, siempre con su nombre y en este caso 2 índices. De esta manera, ¿sí? No podemos poner un solo par de corchetes porque estamos trabajando con filas y columnas. ¿Sí? Bien, entonces, para este caso, bueno, esa sería la información que guardamos y así la podríamos desplegar. Pero que en definitiva lo que obtenemos es que se guarde esta cantidad de elementos, 3 por 2, ¿no? 3 por 2, 6, 6 como máximo dentro de ese arreglo bidimensional. Bueno, y acá similar, pero la diferencia es que estoy usando un objeto random para generar los valores. ¿Sí? Acá tenemos un objeto random, tenemos un objeto de tipo arreglo de 2 dimensiones, a través también de 2 ciclos for hacemos todo el proceso de carga, pero usando ese objeto random para generar los valores, y los vamos, por ejemplo, acá en 2 pasos, ¿no? Como que tomo el valor aleatorio en una variable y después se la asigno. Podría haberlo hecho en uno solo. ¿Tá? Para recorrer, como vimos hace rato, 2 ciclos for, o bien, otra manera es esta que vemos acá, ¿sí? Usando el tipo de ciclo for each. Bueno, esta sería la otra forma. Bien. Como que capaz que es más clara de entender, ¿no? Porque decimos para cada fila de la matriz, bueno, y acá decimos para cada valor, para cada número que está en esa fila, ¿sí? Nos vamos ubicando por fila y en cada fila vamos tomando un numerito. Bueno, esta sería otra forma de escribirlo, trabajando con ese tipo de bucle. Bien, con esa notación, digamos. Y a los fines de lo que vamos a obtener va a ser lo mismo. Solo que trabajando con 2 tipos de bucles distintos. Bien. ¿Qué más? A ver, bueno, y ahora sí avanzamos a lo que sería tema de listas, ¿sí? Concepto de lista. Bueno, por acá. Bien, en la clase pasada estuvimos hablando de lo que es tipo de dato abstracto, estructuras de datos, ¿sí? Entonces, recordemos que cuando hablábamos de un tipo de dato abstracto decíamos que tenemos una definición de un conjunto de valores y las operaciones que se pueden hacer con ese conjunto de valores. Entonces, para una misma definición, para un mismo TDA, podemos tener varias implementaciones, ¿sí? Como en el caso de Stack, por ejemplo, nosotros vemos durante la materia 2 formas de implementar ese mismo tipo de dato abstracto. Entonces tenemos que saber separar entre lo que es el concepto en sí de lo que sería la implementación, que en definitiva es la estructura de datos, ¿sí? Bueno, yendo a una definición abstracta, entonces podemos hablar de lista, del concepto de lista, como una secuencia de nodos. Acá nosotros tomamos la definición de Donald Knuth, que nos dice una lista lineal es una secuencia de nodos, mayor a 0 esa cantidad de nodos, ¿sí? Y donde la característica estructural esencial, digamos, de esa lista tiene que ver con precisamente esa secuencia de elementos, esa cantidad de elementos que están ubicados en secuencia, donde vamos a poder distinguir cuál es el primer elemento, cuál es el último elemento, y para un elemento K que esté entre el primero y el último, vamos a poder determinar cuál es el anterior y cuál es el que le sigue, ¿sí?
Nosotros partimos entonces de esa definición conceptual, ¿tá? Y acá, bueno, vemos ahí lo que sería lo más importante a tener en cuenta. Entonces, voy a tener una cantidad de nodos, n. Voy a tener bien identificado el primer elemento y el último elemento en esa secuencia de valores. Después voy a tener que para un elemento k más 1 sucede el elemento x sub k para k que está entre 1 y n, que era lo que hablábamos, ¿sí? O sea que para un elemento que está entre el 1, el primer elemento y el elemento último, vamos a poder determinar cuál es el que le sigue, cuál es el que le antecede. Y también podemos tener el caso de listas vacías, ¿sí? Porque fíjense que acá dice n mayor o igual a 0 nodos, ¿sí? Cuando habla de nodos se refiere a elementos. Más adelante. ¿Bien? Bueno, entonces, si bien se parte de esa definición conceptual de lista lineal, nosotros vemos una ampliación de ese concepto analizando diferentes puntos de vista que me hacen una clasificación del concepto de lista, ¿sí? Uno de esos puntos de vista sería, o de aspectos que se tienen en cuenta para hacer esa clasificación, sería la forma o conformación, ¿no? O sea, la apariencia, en base a la apariencia de la lista. Y ahí podemos distinguir entre lo que es una lista lineal, como en este caso, que sería muy asociada a la definición de Kant, ¿sí? Secuencia de elementos, puede identificar el primero y último, para cada elemento hay uno que le antecede y otro que le sucede, ¿sí? Y ampliamos a no lineal, ¿sí? No lineal sería, fíjense que ahí tenemos un elemento, el que vemos más a la izquierda, que le siguen 3, por ejemplo, o podríamos decir a todos estos 3 elementos le antecede 1, ¿sí? Entonces no está bajo la definición de lista lineal, pero de acuerdo a esta ampliación del concepto, bajo la clasificación que tiene que ver con su apariencia, entraría dentro de lo que es no lineal, ¿sí? Otra forma de dividir o de clasificar sería entre abierta y cerrada, ¿sí? Abierta, bueno, porque vamos a poder identificar cuál es el primero, cuál es el último. Cerrada, fíjense que toma el aspecto de círculo. Entonces, en este caso, no podríamos decir, por lo menos en este caso, cuál fue el primero y cuál es el último, ¿sí? De la lista. De nuevo, eso teniendo en cuenta este punto de vista de la apariencia. Entonces puede ser lineal o no lineal, o bien abierta o cerrada. También se puede clasificar en base a la forma de almacenamiento, como está, dice, en la memoria. Seguimos hablando del concepto de lista, ¿sí? Entonces podríamos hablar de listas que están almacenadas en secuencia, donde decimos que los elementos de esta lista están uno al lado del otro, y acá vemos que si cada elemento ocupa un tamaño C, yo puedo determinar la posición, digamos, de este elemento K más 1, conociendo el tamaño del elemento y la posición anterior, ¿sí? Acá me dice el direccionamiento del siguiente elemento, lo puedo obtener a través de conocer la posición del anterior más el tamaño del elemento, ¿sí? Y esto se parece a lo que habíamos hablado sobre cómo se hace el direccionamiento en los arreglos, ¿sí? Porque ahí también podíamos obtener la posición de un elemento K conociendo, bueno, en ese caso decíamos la posición del elemento inicial del arreglo más K, que era el índice, por C, que era el tamaño también de los elementos, ¿sí? En el caso del direccionamiento, nosotros hablamos de que están todos los elementos en una también secuencia, están todos uno a continuación de otro, pero además, conociendo el índice, lo podemos acceder en forma directa, ¿sí? Podemos determinar en qué posición de memoria está guardado. Bueno, entonces, cuando hablamos de arreglos, tengamos en cuenta que los arreglos entrarían dentro de lo que es la clasificación lista,
específicamente lista almacenada en secuencia. Bueno, y la otra forma de clasificar sería, siempre teniendo en cuenta el punto de vista de cómo están almacenados en memoria, lista almacenada en secuencia y lista encadenada, donde como nos muestra este gráfico, lo que queremos decir es que cada elemento está disperso, ¿no? Puede estar disperso en diferentes posiciones de memoria, y como se trata de elementos dispersos, necesitamos que haya una manera de llegar desde uno de los elementos al otro, al que le sigue, ¿sí? Entonces esa manera de llegar se traduce en referencias, punteros, ¿sí? Para poder navegar, digamos, o recorrer desde el primer elemento hasta el último de esa lista. ¿Sí? ¿Qué vamos a necesitar en este caso? Siempre contar con una referencia inicial que apunte a la cabeza o al principio de esa lista, ¿sí? Entonces, ¿qué nombre le damos a este tipo de lista? Lista encadenada. Nosotros más adelante vamos a ver las listas enlazadas, simplemente enlazadas, doblemente enlazadas, y que entrarían, digamos, bajo esta clasificación, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago el direccionamiento, en este caso, del siguiente elemento? Bueno, si yo quiero acceder a este elemento K más 1, perdón, un elemento K y quiero llegar al que le sigue, bueno, siempre tendré que hacerlo a través de la referencia, ¿sí? Referencia al siguiente. O sea, en este caso, siempre voy a necesitar no solo el dato, sino también el enlace, la referencia, el apuntador al próximo elemento de esta lista encadenada. Bien. Bueno, otra forma más de clasificar la lista, de nuevo, partiendo de la definición que vimos de Donald Knuth, ¿no? Sería a través de la forma de acceso a esa lista. Podemos tener un acceso libre, en donde el acceso puede ser para agregar elementos, para sacar elementos, y fíjense que cuando hablamos de libre, significa que yo voy a poder agregar elementos en cualquier posición libremente, también voy a poder sacarlos de cualquier posición libremente. Cuando hablemos de una forma de acceso restringida, entonces, porque va a haber alguna limitante que me diga, alguna restricción que me diga que debo hacer las operaciones de agregado o de extracción de una determinada manera, ¿sí? Bueno, ¿cuáles serían esas formas de acceso restringida? Una sería, por ejemplo, un acceso del tipo filtro. Lo primero que ingresa es lo primero que va a salir, y que es cómo se comportan estructuras que vamos a ver en un par de clases, ¿sí? LIFO sería otra forma de acceso restringido, donde lo último que se ingresa es lo primero que sale, ¿sí? Entonces las gráficas acá me tratan de representar eso, ¿no? Cuando hablamos del FIFO es como que acá había un primer elemento y se va yendo, se va vaciando, porque lo primero que estaba acá, como hemos visto desde el principio, se va vaciando, es el primero que se va. En el caso del LIFO, tenemos esta secuencia de elementos, el último que llegó, el primero que se fue, ¿sí? Y también podemos tener como acceso restringido el caso de listas ordenadas. ¿Por qué? Porque ahí vamos a agregar o extraer siguiendo un criterio de orden, ¿sí? No cualquiera al azar, no en forma libre, sino respetando el orden que hay entre los elementos. Bueno, ¿qué operaciones podemos describir e identificar en lo que sería de listas, ¿no? Y acá, bueno, siempre va a depender en particular de cómo se tiene que comportar, pero a nivel general decimos, vamos a poder agregar y extraer elementos, tenemos que poder recorrer, otras operaciones pueden ser obtener información, por ejemplo, cuál es el elemento próximo a salir, cantidad de elementos, cuántos elementos están guardados dentro de esa lista, buscar, podría ser también una operación que simplemente copiar una parte o todo,
unir, dice, podríamos también tomar dos listas y unirla en una sola, o bien partir, a partir de una lista, generar dos, ¿sí? De nuevo, esto siempre tomen, es una definición conceptual de lista. Como vimos, entonces, los arreglos, por ejemplo, que hemos dicho es una estructura de datos, ¿no es cierto? Que implementa lo que era el tipo de dato abstracto arreglo y puede entrar en la clasificación de eh, listas almacenadas en secuencia, ¿no? Entonces, cuando hablemos de listas almacenadas en secuencia, estamos haciendo también referencia, ya en un caso particular, a los arreglos. Y acá cuando hablamos de listas encadenadas, también podemos hablar como un caso particular de listas encadenadas, lo que sería lista enlazada simple, por ejemplo, que vamos a ver un poco más adelante. Bien, ahora sí, hasta ahí con la presentación. Bien, yo les voy a pasar el link de asistencia y voy a prepararlo del cuestionario en el aula para que esté visible y para que se habilite. ¿Sí? Les voy a avisar apenas esté, ahora les paso el link, así van completando. Están hoy día bien silenciosos. Ahí les pasé la asistencia. Ahora se habilitó en el aula el cuestionario. A ver, ahí se los habilito. Once de abril, 19 horas.
Listo, el cuestionario, chicos, pueden empezar. ¿Sí? Acuérdense, 20 minutos nada más va a estar habilitado, así que comiencen. Desde las 19:06 hasta las 19:26 va a estar abierto. Hola, profe. El cuestionario de arreglo se habilita la próxima clase. Sí, Ah, ok. Gracias. sí, porque acuérdense que la práctica de arreglo la tienen esta semana. Así que por eso recién la semana que viene. Esta semana toca objetos porque ustedes terminaron la semana pasada. Bueno, a ver, me fijo la asistencia, si ya está. Sí, 61. Fíjense el acceso, si todos pudieron, están viendo, yo cambié el rol de estudiante y veo que está disponible ya. Bien, bueno, listo chicos, ahí me quedan unos minutitos más, veo el tema de registro de asistencia y ya continuaríamos la semana que viene si no hay preguntas ahora.